Muy buenas tardes, estimados alumnos. Les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de razonamiento verbal. Un amigo para todos ustedes en todo lo que se les puede servir. Muy buenas tardes. Eh, y, a ver, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estás, Alex Jonathan Chente? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Absolutamente todos. Bien, bien, a ver, un ratito. Estoy sincronizando. ¿Cómo están absolutamente todos? Buenas tardes. ¿Sí? Bien, buenas tardes, Alex Jonathan. ¿Cómo estás, Eileen Micaela? ¿Cómo estás, Hayes? ¿Cómo estás, José Eduardo Lizarbe? Luis Fernando García, Mayedín Fructus. ¿Cómo estás, Rocío del Pilar Julca, Víctor Andrés? ¿Cómo están cada uno de ustedes? ¿Sí? Bien, el tema que vamos a tocar el día de hoy, se denomina pues textos filosóficos y textos científicos. Vamos a hablar sobre los textos filosóficos y los textos científicos. Como ustedes saben, chicos, pues los textos filosóficos son uno de los tipos de textos más difíciles, donde el alumno pues tiene una gran dificultad, y donde el alumno tiene una gran dificultad. En ese sentido, estamos en ese sentido, nos vamos a centrar pues en el texto filosófico, ¿sí? Más que en el texto científico. Y para ello, nosotros tenemos que saber, para saber qué es un texto filosófico, tenemos que adentrarnos en saber qué cosa se entiende por filosofía. ¿Qué entendemos por filosofía principalmente, no? A ver, vamos a ver, ¿sí? Un texto filosófico, chicos, es un texto que busca establecer de manera racional los principios más generales y últimos que organizan y orientan la realidad, su conocimiento, así como el sentido del obrar humano, ¿sí? Hay que recordar, pues, vuelvo a repetir, el texto filosófico busca establecer, no dice que va a establecer, no es como la ciencia que sí establece leyes, sino que va a buscar establecer de una manera racional los principios más generales y últimos que organizan y orientan la realidad, ¿sí? A ver, por ejemplo, un filósofo debe ser como un niño. Estamos donde se debe asombrar. A ver, para explicarlo de una manera simple, ¿no? Estamos, por ejemplo, yo soy una persona, que ya cumple, pues va a cumplir medio siglo de vida. Mi hijita era pequeña, bien pequeña, y a veces me veía, pues, estamos afeitándome, y me preguntaba, papá, sí, ¿por qué te afeitas? Así al verme que yo me afeitaba, me preguntaba, ¿qué estás haciendo? Afeitándome, hija. Y me preguntaba, ¿por qué te afeitas? ¿Por qué te afeitas? Y yo le daba unas respuestas. Me afeito pues para verme bien. ¿Y por qué la gente se quiere ver bien? ¿Qué es verse bien? Y entonces, y así, ¿no? Y me hacía la pregunta, ¿por qué la gente hace lo que hace? Entonces comienza a preguntar, pero esa es su capacidad de asombrarse que tienen los niños. Igual los filósofos se deben asombrar incluso de las cosas que a nosotros nos parecen los más triviales. Por ejemplo, nosotros vemos una rosa y decimos, qué bonita rosa. Y entonces el filósofo se pregunta, ¿y por qué existen las rosas? Y todavía más aún, ¿por qué las cosas existen? Entonces la filosofía busca establecer de manera racional los principios más generales y últimos que organizan y orientan la realidad, el conocimiento de la realidad, así como el sentido del lugar humano. No se vaya usted a olvidar, no se vaya usted a olvidar. Ahora, sigamos. Las características del texto filosófico son finales, porque busca los principios generales y últimos, ¿sí? Por ejemplo, aquí en mi cuarto hay un cuadro.
Entonces, un filósofo preguntaría, ¿por qué ese cuadro está ahí? Y en general, ¿por qué las cosas están donde están y no en otro lugar? Son finales. Ahora, sus propuestas son polémicas, pues. Entran al debate, no son definitivos, no son definitorios, ¿sí? Son argumentativos porque buscan, pues, dar razones, ¿sí? Son racionales, pues. Son temas abstractos. ¿Por qué algo está en su lugar? Son críticos en el sentido de que permite, pues, cuestionar la realidad. Son especulativos porque no se puede demostrar mediante un experimento o un dato estadístico. Son especulativos. No tienen un objeto definido, porque la filosofía puede tratar sobre el ser humano, sobre el mundo, sobre la felicidad, o sea, no tiene un objeto definido. Y la filosofía puede crear recrear sus categorías y conceptos, ¿sí? Así, por ejemplo, el filósofo Kant, ¿no? El filósofo Kant, preguntó, propuso dos conceptos. El primero de ellos era, númeno, y el segundo concepto era fenómeno. Profe, pero la palabra fenómeno ya existe en nuestro diccionario, sí, pero Kant habla de fenómeno no de la misma manera como nosotros hablamos de fenómeno, sino él habla de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, para él, una cosa es la realidad, la verdadera realidad, que él llamó cosa en sí, y otra cosa era la realidad como la vemos, que no es la verdadera realidad, que él llamó fenómeno. Entonces, una cosa era la realidad, la verdadera realidad, que se llamaba númeno para él. Y fenómeno era la realidad que nosotros vemos y que creemos que es la realidad verdadera, el número, la cosa en sí, pero no es más que nada un fenómeno, es decir, una realidad aparente. Ujú. Es como si nosotros, pregunto, vamos a suponer que hay una pared blanca, esa es la realidad, la pared blanca, pero nosotros vemos a través de un lente rojizo, ¿sí? Entonces, supongamos que aquí hay un lente rojizo, acá hay una pared blanca, y nosotros vemos a través de ese lente rojizo. Entonces, para nosotros la pared va a ser rojiza, y no va a haber nada ni nadie que nos haga creer que la pared no es rojiza. Entonces, la realidad como la vemos nosotros es fenómeno, y la cosa en sí, la verdadera realidad, es el número. Entonces, para Kant, el ser humano no alcanza la realidad en sí. Lo que el hombre ve no es el número, sino el fenómeno. ¿Sí? ¿Qué quiero dar a entender con este ejemplo? Quiero dar a entender que estas son las características de un texto filosófico. ¿Sí? Entonces, los textos filosóficos son finales, son polémicos, son argumentativos, son abstractos, son críticos, son especulativos, no tienen objeto definido y pueden crear categorías y conceptos o lo pueden recrear. ¿Sí? Espero pues chicos que hasta acá estemos todos claros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? ¿Sí? Para trabajar bien lo que es un texto filosófico, yo les voy a proponer, un texto, que es el que está ahí. Texto filosófico. Pueden ustedes entrar, escúchame hijo, por favor, pueden ustedes entrar. Estamos a su plataforma. En su plataforma está el examen. Es un examen para 5 preguntas. ¿Y qué es este texto que te estoy proponiendo? No te vayas a olvidar. ¿Qué es ese texto que te estoy proponiendo? Entra, por favor, estamos y da el examen. Te voy a dar 10 minutos, por favor, te voy a dar 10 minutos. Entonces quiero que entres y quiero que des el examen. Chicos, no se vayan ustedes a olvidar, por favor. Sí, ahora. Y sobre ese texto filosófico vamos a resolver y hacer toda la clase del texto filosófico. ¿Sí? Eileen, estamos Luis Fernando,
Alex, todos en general, ¿sí? Alex, Jonathan, estamos Jayet, José Eduardo, ¿sí? Juan Carlos, Luis Fernando, estamos Rocío, Teresita, Víctor Andrés, ¿sí? Entren por favor a dar el examen, todos los que están en esta clase. Vamos chicos, ¿ya? Vamos. Voy a dejar de presentar para ponerte, el link del examen, por favor. Por favor, entren a dar el examen. Ahí está, estamos el link para que puedan entrar, por favor, chicos. Cualquier preguntita estoy acá estoy para absorber tus preguntas. Sí, entren a dar el examen, por favor. Es obligatorio que des el examen, por favor. Cualquier cosa me escribes para responderte, por favor. Vamos, chicos.
chicos, estoy viendo sus respuestas también, por favor. Son 5 que he respondido. Respondiendo, por favor, respondiendo. Vamos, chicos. Vamos, chicos, vamos. Vamos, respondiendo el examen, por favor. Vamos, chicos. Vamos, dando el examen, ¿ya?
Un minuto y se termina todo. Bien, 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 bien. Bien, chicos. Listo. Vamos a ver. A ver qué dice Teresita. Listo, sí, justo voy a comenzar. Gracias, Teresita Esther. Bien, chicos, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Estamos el análisis del texto, ¿sí? El análisis del texto. Si alguien entra después, no va a comprender porque yo necesito que el alumno haya leído el texto. Entonces, vamos a presentar. A ver, nos quedamos ahí. Bien, sí, aquí tenemos el texto que te había mandado a leer, ¿sí? Y vamos a ver algunas recomendaciones necesarias para analizar un texto filosófico, ¿sí? En primer lugar, chicos, una actividad que siempre tenemos que hacer, no solamente con los textos filosóficos, sino también con los no filosóficos, viene a ser realizar la actividad de la referencia. La referencia, no es otra cosa que estamos señalar. En el texto, algunas palabras o frases señalan a otras palabras o frases, ¿sí? Eso se tiene que captar, por favor. Por ejemplo, en el texto, acá aparece la palabra él, ¿sí? O aparece la palabra esta. Aquí, esta debe ser sin tilde, sino que este es un texto antiguo. O sea, cuando el autor de este texto escribió, pues era en la década de los 80, pero las preguntas no, pues son ahora actuales, ¿no? Decimos, por ejemplo, acá dice, a ver, leamos esta línea, por favor, dice, sí, cierto, al equilibrio sigue tarde o temprano la desintegración. Nuevamente, cierto, al equilibrio sigue tarde o temprano la desintegración, pero esta no es definitiva. Esta. Te pregunto, en el texto, ¿qué significa esta? ¿Qué me dice usted? En el texto, ¿qué significa esta? ¿Mm? Cierto al equilibrio, sigue tarde o temprano la desintegración, pero esta. Cierto, no, pero este es femenino, no puede ser equilibrio. Cierto al equilibrio, sigue tarde o temprano la desintegración, pero esta no es definitiva. Correcto, Luis Fernando García. Esta se refiere, pues, a la desintegración. ¿Sí? Cierto el equilibrio, sigue tarde o temprano la desintegración, pero esta, refiriéndose a la desintegración, no es definitiva. Acto seguido se previene un nuevo ciclo de integración de la materia y del movimiento. Entonces, esta recomendación la vas a hacer para todo tipo de texto, ¿sí? Realizar la referencia. El segundo elemento importante para analizar un texto filosófico y no filosófico es que usted se pueda guíese de estos elementos llamados conectores. Por ejemplo, aparece la palabra pero. Y usted sabe que la palabra pero nos va a indicar que lo que sigue va a ser algo opuesto, una oposición a lo que se dijo anteriormente. Cierto, cierto, le dice. Oye, pero, oye, espérate un rato, no, no, me opongo. Claro, la desintegración no es definitiva. Entonces, quiero que entienda que cuando usted lea el texto, debe realizar las referencias
pero también debe tener en cuenta los conectores lógicos, ¿sí? Si aparece un pero, oposición. Si aparece un porque, indica causa. Si apareciera un es decir, este conector lógico, significa que va a repetir. Es decir, va a reiterar, va a repetir. Entonces, dos recomendaciones hasta el momento. Primera recomendación. La primera recomendación es realizar la referencia. La segunda recomendación es guiarte de los conectores. Esta recomendación es importantísima. Recomendación número 3. Vas a diferenciar entre lo que el autor dice de lo que el autor dice que otro dice. Mira, mira, una cosa va a ser lo que el autor dice, lo que quien ha escrito este texto dice, y lo que el autor dice que otro dice. O sea, hay que diferenciar eso, ¿sí? Hay que diferenciar. Una cosa es lo que el autor dice y otra cosa es lo que el autor dice que otro dice. Ejemplo, miren, miren, miren arriba. Spencer distingue tres momentos en la evolución. Fíjese esta primera parte. Spencer, o sea, distingue tres momentos en la evolución. Yo te pregunto, ¿quién ha escrito todo este texto? Él nos está diciendo que la evolución tiene tres momentos. A ver, díganme por favor en el chat, ¿sí o no? Solamente sí o no. O sea, quien ha escrito este texto, ¿no? Él nos está diciendo que la evolución tiene tres momentos. ¿Qué dice usted? O sea, él nos está diciendo que la evolución tiene tres momentos. No, pues. Spencer distingue. Spencer dice, o sea, una cosa es lo que el autor dice y otra cosa es lo que el autor dice que otro dice. ¿Sí? En cambio, si usted se fija en la primera línea, pero del segundo párrafo, porque este texto tiene dos párrafos, dice, aunque capta, a ver, te pregunto acá, ¿quién? ¿Quién capta? Que hay un sujeto tácito. Aunque capta, ¿quién? Aunque capta uno u otro rasgo de cierta forma de desarrollo, aunque capta. Respóndeme en el chat, por favor, aunque capta, ¿quién? Usted ya leyó el texto. Yo te he mandado a leer el texto. Dice, aunque capta uno u otro rango de cierta forma de desarrollo, su intento, Spencer, correcto. Entonces dice, aunque Spencer capta uno u otro rasgo de cierta forma de desarrollo, aunque Spencer capta eso, su intento, la palabra su es un posesivo. Y se pregunta de quién. Esto se pregunta cuando usted tenga posesivo. Entonces, aunque Spencer capta, el sujeto tácito es Spencer, aunque Spencer capta uno u otros rasgos de cierta forma de desarrollo, su intento de atribuir universalidad a esta definición, su intento, ¿de quién? De Spencer. Spencer que intenta atribuir universalidad, estamos a esa definición, su intento, dice, carece de fundamento. O sea, el intento de Spencer de atribuir universalidad a esta definición, necesitamos carece de fundamento. ¿Quién dice carece de fundamento? Spencer dice, oye, lo que yo intento carece de fundamento. El autor dice carece de fundamento, o él dice, o dice que otro dice. ¿Sí? Porque son dos cosas. Una cosa es lo que el autor dice, y otra cosa es, para que no lo confundas, lo que el autor dice que otro dice, lo que otro dice. Yo te pregunto, ¿sí? ¿Quién dice esto? Oye, carece de fundamento. Claro. Entonces, cuando usted lee un texto filosófico, esto sí es vital. ¿Por qué? Porque los textos, los filósofos normalmente entran en debate. Entonces, hay que diferenciar lo que él dice y lo que él dice que otro dice. Los filósofos van contra la corriente establecida, contra la opinión conocida. Entonces, es importante que usted logre diferenciar, distinguir, separar
Una cosa es lo que el autor del texto escrito dice, plantea, expresa, y otra cosa es lo que el autor dice que otro dice. ¿Sí? Una cosa es lo que el autor del texto este escrito dice, y otra cosa lo que el autor de este texto dice que Spencer dice. Ujú. Siguiente. Cuarta recomendación. Debes diferenciar también cuando el autor informa y de cuando el autor opina. Son dos cosas distintas. Una cosa es cuando el autor dice algo, puede estar opinando o puede estar informando. Mira, a ver, esta primera parte. Spencer distingue tres momentos en la evolución. Spencer distingue tres momentos en la evolución. Esta primera línea, por favor. Spencer distingue tres momentos en la evolución. El autor del texto nos está opinando o nos está informando. ¿Qué dice usted? Porque hay que diferenciar cuando el autor informa de cuando el autor opina. Entonces, en esta primera parte, Spencer distingue tres momentos de la evolución. El autor nos está dando su opinión o está informando. Correcto, Alex, nos está informando. Pero cuando el autor dice, oye, ese planteamiento carece de fundamento, una cochinada, ¿no? Si carece de fundamento, ¿ahí el autor está informando o está opinando? Claro, Alex, claro, claro. Ahí está opinando, claro, Rocío. ¿Sí? Entonces, ya sabe las recomendaciones, son cuatro recomendaciones básicas, tranquilas. Entonces, una cosa es, a ver, debes realizar la referencia, debes guiarte de los conectores, ¿sí? Debes diferenciar cuando el autor dice de cuando el autor dice que otro dice, y cuando el autor dice, fíjese si está informando o está opinando, ¿sí? Ahora, sigamos. A ver, vamos a analizar el texto, pero párrafo por párrafo. ¿Ya, chicos? Vamos a analizar el texto, pero párrafo por párrafo, dice ahora. Spencer distingue tres momentos en la evolución. La transición de lo simple a lo complejo, integración y concentración, de lo homogéneo a lo heterogéneo, diferenciación y la transición de lo indeterminado a lo determinado, incremento de orden. Cuenta vida de los cambios que sufre el movimiento de las cosas en el proceso evolutivo. Enuncia la ley de la evolución en los siguientes términos: la evolución y la integración de la materia y la disipación concomitante del movimiento por la cual la materia pasa de un estado de homogeneidad indeterminada e incoherente al extremo contrario y por el cual el movimiento retenido sufre una transformación paralela. ¿What, profe? No entiendo. Entonces, mejor lo hacemos por partes. Vamos a analizarlo por partes. La primera parte dice, Spencer distingue tres momentos. Distingue tres momentos. Ahora, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones de los dos puntos? Voy a utilizar en este caso los signos de puntuación. Los dos puntos se utilizan para especificar, ¿sí? Vinieron a visitarnos los hermanos Pérez. Profe, ¿pero quiénes son los hermanos Pérez? Muy general. Luis, Beto y Juan. Entonces, ¿para qué se utilizan los dos puntos? Para especificar algo general, para especificar algo que nos han dicho de manera general. Entonces, y pasar ya a situación más específica. Entonces, los dos puntos permiten pues la transición de lo general a lo específico. Entonces, el texto dice, Spencer distingue tres momentos en la evolución, ya pues tres momentos. Entonces, está hablando de manera general, hay tres momentos. Entonces, va a especificar cuáles son los tres momentos. Primer momento,
la transición de lo simple a lo complejo. Integración y concentración. El segundo momento tendría que estar acá, del homogéneo al heterogéneo, y ahí estaría el tercer momento. Quiere decir que en la primera parte el autor no dice que hay tres momentos en la evolución, el autor dice que Spencer dice que hay tres momentos en la evolución y lo especifica: la transición de lo simple a lo complejo, del homogéneo a lo heterogéneo y la transición de lo indeterminado a lo determinado. ¿Sí? Ahora, muy bien, entonces tengo que darme cuenta de esos dos puntos. Sigo, por favor. Sigo, por favor. Ahora, cuando tú vas a analizar un texto filosófico, tienes que estar muy atento porque son textos un poquito más abstractos, ¿sí? A ver, quiero que me escuches, ¿ah? Entonces, el autor va a especificar. Ahora, después se va a distinguir tres momentos en la evolución. ¿Cuál es el primer momento? Dice, la transición de lo simple a lo complejo. Y quiero que te fijes en este D, en este A, ¿sí? Estas palabras se llaman preposiciones. Ahora, por ejemplo, si yo digo, ¿sí?, el gato de las vecinas maulla en el techo. Yo digo, el gato de las vecinas maulla en el techo. Obviamente que maulla es el verbo y preguntamos, ¿quién maulla en el techo? Y eso sería, pues, lo que estoy encerrando acá, sería no otra cosa que el sujeto. Y todo lo que queda incluido, estamos el verbo, va a ser lo que se llama el predicado, ¿sí? Donde quien maulla no son las vecinas, es el gato. Este de acá es el núcleo del sujeto. Él va a ser modificador directo. Este es el enlace, que es la preposición, enlace. Y las vecinas sería el modificador indirecto por este enlace. Maulla en el techo sería el núcleo del predicado, el verbo es el núcleo del predicado, este es un enlace, y entonces el techo sería, estamos circunstancial del lugar. ¿Correcto? Creo que hasta ahí estamos hablando, entendiendo bien. Ahora, en este texto que he escrito a mano, estamos, el gato de la vecina maulla en el techo, hay varias informaciones, ¿ah? Hay varias informaciones. Cuando yo digo el gato de las vecinas, hay una información ahí que las vecinas tienen un gato, el gato de las vecinas, o que el gato pertenece a las vecinas. Esa es una primera información. Una segunda información, o sea, la primera información es que las vecinas poseen un gato. La segunda información es que es el gato maulla. Y la tercera información es que ese acto se da en el techo. Pero de esa información, la segunda información es la más importante. La información más importante es la que une los núcleos. La que une los núcleos. O sea, lo más importante acá no es que el gato es de la vecina, o sea, que la vecina tiene un gato, que ese acto sucedió en el techo. Lo principal es que el gato maulla. El gato maulla. Se recuerda, la regla es que los núcleos de las frases es lo que nos va a brindar informaciones principales. Entonces el texto dice, Spencer distingue tres momentos. A tres momentos. ¿Cuáles son esos momentos? Dice, la transición de lo simple a lo complejo, porque lo después es integración y concentración. La integración de lo simple a lo complejo. En esta frase, escúchame por favor, que ahora voy a resaltar para que se entienda mejor. En esa frase, la transición de lo simple a lo complejo, te pregunto, estimado alumno, ¿cuál es el núcleo ahí? Dime. ¿Cuál es el núcleo? Spencer distingue tres momentos en la evolución. Entonces, en esta frase, tres momentos en la evolución, ahí el núcleo es momentos. Tres, modificador directo.
En la evolución es modificador indirecto, momentos. Entonces, lo principal acá viene a ser momentos. Correcto. Ese es el núcleo de esta frase. Momentos. Entonces, primer momento, la transición de lo simple a lo complejo. Pregunto, ahí en esa frase, esta que comienza acá, y que termina en complejo. Comienza en la transición y termina en complejo. Ahí, ¿cuál es el núcleo? Ahí, ¿cuál es el núcleo? Vamos, vamos, chicos, respondiendo. Concéntrese, por favor, estamos ante un texto filosófico. Spencer distingue tres momentos, momentos, y lo principal, en la evolución, momentos en la evolución. Dos puntos, voy a especificar. Momento en la evolución, la transición de lo simple a lo complejo, pero ahí, ¿cuál es el núcleo? Transición. Correcto, Teresita. Entonces, el momento de la evolución, escúchame por favor, es la transición. El momento de la evolución es la transición, no es lo simple y tampoco es lo complejo. Es la transición que va de lo simple a lo complejo, pero la transición es el momento de la evolución. ¿Sí? No te vayas a olvidar. Voy a borrar, necesito pisar acá. Entonces, vuelvo a repetir, ¿sí? Entonces, ten en cuenta esta recomendación que te estoy dando. Si tú quieres tener, un acercamiento a lo principal del texto, tienes que fijarte en los núcleos. Entonces, Spencer, si este señor distingue, ¿qué cosa? Tres momentos de la evolución. Tres momentos, esa es la palabra núcleo. Tres momentos en la evolución. Son tres, se da en la evolución, pero la palabra momento. Entonces, el momento en la evolución es la transición, como bien lo dice Teresita. El momento en la evolución es la transición, ¿sí? La transición que va de lo simple a lo complejo. Fíjese, Dosa, del homogéneo a lo heterogéneo. Aquí se ha suprimido algo que se sobreentiende. Aquí se ha suprimido en esta zona algo que se sobreentiende. Cuando dice del homogéneo a lo heterogéneo. ¿Qué palabra o frase se ha omitido, se ha dejado sobreentendido? ¿No? Cuando dice, Spencer distingue tres momentos en la evolución. La transición, que va de lo simple a lo complejo, ¿sí? Estamos un puntico más, del homogéneo al heterogéneo, pero ¿qué cosa? Transición, correcto, Rocío del Pilar. La transición, que va del homogéneo al heterogéneo, diferenciación, y la transición, te pregunto, escúchame, ¿sí? En vez de la palabra momentos, ¿qué palabra se pudo haber puesto? Spencer distingue tres, y aquí quiero ver con qué palabra lo reemplazarías en la evolución. Spencer distingue tres. No, no, no. Con las mismas palabras. Transiciones, correcto, correcto. Spencer distingue tres transiciones en la evolución. La transición de lo simple a lo complejo, la transición de lo homogéneo a lo heterogéneo y la transición. Ujú. Entonces, cuando utiliza siempre las mismas palabras, por favor, puede caer en un problema que se llama monotonía. ¿Sí? El gato maulla. El gato ronronea. ¿Sí? Cuando llega el dueño, ¿sí?, del gato, el gato
el gato baja donde está el dueño del gato. Mire, el gato maulla, el gato ronea, cuando llega el dueño del gato, el gato baja donde está el dueño del gato. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo podría, por ejemplo, estamos, a ver acá. El gato maulla, el gato ronronea, punto. Cuando llega el dueño del gato, el gato baja donde está el dueño del gato. Entonces, yo, por ejemplo, podría poner, en vez de gato, podría suprimirlo, para no estar repitiendo cada vez palabra, el gato. Entonces, el gato maulla, ronronea, punto. Y fíjese cómo es suprimido en una parte del texto, para que no suene tan repetitivo, gato, 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 gato. El gato maulla, el gato ronronea cuando llega el dueño del gato. O sea, para no repetir cada rato gato, entonces, el gato maulla, ronronea. Estamos, cuando llega el dueño, y ya no digo del gato, si entiende que es del gato, también lo borro. Cuando llega el dueño, el felino, en vez de poner, por ejemplo, el gato, digo el felino. Baja donde está, en vez de decir el dueño del gato, baja donde está él. Mire, ¿y cómo quedaría el texto? El gato maulla, ronronea. Cuando llega el dueño, el felino baja donde está él. Entonces, ¿para qué? Para no estar repitiendo cada rato la palabra gato, 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 gato. Entonces, en el texto, cuando tú repites cada rato una palabra, ¿sí? Ese problema tiene un nombre. ¿Sabe usted cómo se llama? Cuando usted cada rato repite una palabra en el texto. ¿Cómo se llama ese problema? A ver, no me decepcionen, estimados alumnos. ¿Cómo se llama? ¿Saben cómo se llama ese problema? Ese problema verbal, lingüístico. Ese problema se llama monotonía. Ese problema se llama monotonía. Monotonía. ¿Sí? Y no lo confundas con la redundancia. La redundancia es repetir la idea. Cuando yo digo sube para arriba, no se burlen, no es que no sepa que a propósito estoy diciendo, ninguna de las tres palabras se repite. Sube es un verbo, del verbo subir, yo subo, tú subes. Para, preposición, arriba, adverbio de lugar. Ninguna palabra se repite. Pero la idea sube nos da esta idea. Para arriba nos da esta idea. Entonces, lo que se está repitiendo es la idea. Entonces, la redundancia es cuando repites la idea. La monotonía es cuando repites cada rato una palabra. Entonces, para evitar repetir cada rato la misma palabra, ¿qué puedes utilizar? Pues tú suprimir y dejar sobreentendido. ¿Sí? Tú puedes suprimir y dejar sobreentendido. A ver, vamos a ver si captamos la idea. Vamos a ver, ahora sí. ¿Ya? Vamos a ver si captamos. Entonces decimos, a ver. Spencer distingue tres momentos en la evolución. Tres momentos. ¿Sí? Y para no decir momento acá cada rato, Spencer distingue tres momentos de la evolución. El momento de lo simple a lo complejo, el momento de lo homogéneo a lo heterogéneo, ¿no? Para no repetir cada rato, o aquí en momento poner transiciones. Spencer distingue tres transiciones de la evolución. La transición, o sea, para no repetir, va a utilizar esta palabra en general. Spencer distingue tres momentos de la evolución. Y después va a especificar cuál es el primer momento. La transición de lo simple a lo complejo. Ese es el primer momento. Pero el momento de la evolución no es lo simple, por si acaso, chicos. El momento de la evolución no es lo simple, ¿sí? No es lo simple, ¿sí? Una cosa es, estamos el momento de la evolución y otra cosa es la transición. A ver, vamos a ver si lo entendemos. Según Spencer, de acuerdo al texto,
sobre la evolución nos dice que va a tener tres momentos. M es de momento 1, momento 2, momento 3. ¿Sí? El primer momento es la transición que vamos de lo simple a lo complejo. Voy a suponer, estamos que ahí está lo simple, ¿sí? La materia en un estado simple y pasa a un estado mucho más complejo. El momento de la evolución no es lo simple ni lo complejo, sino es la transición. Repito, el momento de la evolución no es lo simple ni lo complejo, sino es el momento de la transición. Es el momento del cambio. Pero ese cambio va de lo simple a lo complejo. Entonces, lo simple no es momento de la evolución. El momento de la evolución, pregunto, vuelvo a repetir, la transición. A esa transición, se le llama integración y concentración. El segundo momento de la evolución es cuando la materia va, estamos de lo homogéneo, dice el texto, a lo heterogéneo. Pero el momento de la evolución no es ni lo homogéneo ni lo heterogéneo, sino es la transición. Sino es la transición. Y el tercer momento de la evolución es cuando vamos de lo indeterminado a lo determinado. Pero el momento de la evolución no es ni lo indeterminado ni lo determinado, sino es la transición. Al primer momento, a la primera transición, se le va a llamar integración y concentración. A la segunda transición, que va del homogéneo al heterogéneo, se le va a llamar diferenciación. Está entre paréntesis. Y la tercera transición, que va de lo indeterminado a lo determinado, se va a llamar incremento de orden. Entonces, en el momento de la evolución es una transición que va de lo simple a lo complejo, que va de lo homogéneo a lo heterogéneo y que va de lo indeterminado a lo determinado. Ahora, pero aquí pareciera que hubiera cierto error. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen que la materia va de A a B, el momento de la evolución no es ni A ni B, sino es la transición. Ese sería el momento de la evolución. Repito, el momento de la evolución no sería ni A ni B, sino es una transición. Lo voy a poner ahí ya de una manera. Es una transición que va de A a B. Ahora, si una transición va de A a B, se entiende que la otra transición tendría que ir de B a otro elemento, por decirlo así, C. Y la otra transición tendría que ir, en todo caso, de C a otro elemento. El momento de la evolución no es A, no es B, no es C, ni es D. El momento de la evolución es la transición que hay entre A y B, la transición que hay entre B y C, la transición que hay entre C y D. Entonces, igual sucede en el texto. Ahora, entonces, ¿qué sería A? A va a ser lo que se conoce como estado. ¿Sí? En la parte del texto, en la parte final, dice pasa de un estado. Entonces, no confunde usted el momento de la evolución con los estados de la materia. ¿Sí? Entonces, si yo digo que la materia, el momento de la evolución es la transición que va de entre A y B, A sería un estado, el estado inicial, y B sería el estado, estamos final de una transición. Pero el momento de la evolución es la transición. Eso no quiero que se olvide, por favor. Ahora, escúchame por favor. Ahora, pero lo lógico sería de ser así. Si la materia va de lo simple a lo complejo, lo correcto sería que vaya de lo complejo a A, pero dice de lo homogéneo a lo heterogéneo. Y lo correcto sería decir de lo heterogéneo a otro, pero dice de lo indeterminado a lo determinado. Entonces, ¿por qué se da esto? Escúchame, por favor. A ver, la materia pasa de lo simple a lo complejo. Cuando dice pasa en el segundo momento de lo homogéneo a lo heterogéneo, quiere decir que en el primer momento también era homogénea la materia. ¿Sí?
Y si en el tercer momento pasa de lo indeterminado a lo determinado, quiere decir que en los estados anteriores también era indeterminado. Entonces, ¿qué da a entender en el texto? Que en un inicio la materia es simple, es homogénea y es indeterminada en un inicio. Están en ese estado. Y va a haber el primer cambio, el primer momento. Y va a pasar, va a ser una transición de lo simple a lo complejo. Pero todavía mantiene el nivel de homogéneo indeterminado. Porque las transiciones se dan por momentos, no sean todos simultáneos, sino por momentos. Entonces, en un inicio la materia era simple, homogénea y determinada. Sí, la materia pasa de lo simple a lo complejo. En el segundo momento ya no se vuelve simple, pues ya está compleja. Entonces ya no va a pasar de complejo a otro, pero sí va a pasar de homogéneo a heterogéneo y sigue siendo indeterminado. Y en el tercer momento la materia ya es compleja, ya es heterogénea y ahora va a pasar de lo indeterminado a lo determinado. Quiere decir que en un inicio la materia era simple, si ya no se podía dividir más, era homogénea, todas iguales, y no sabíamos qué era, era algo indeterminado. Al final, la materia va a ser compleja, heterogénea y también va a ser determinada. Solamente que los cambios va a ser por momentos. En el primer momento pasa de lo simple a lo complejo, pero sigue siendo homogéneo indeterminado. En el segundo momento pasa de lo homogéneo a lo heterogéneo. Ya es complejo ya, pero todavía sigue siendo indeterminado. Y en el tercer momento pasa de lo indeterminado a lo determinado. Quiere decir que al final tiene que ser complejo, homogéneo y también determinado. Entonces, para Spencer, la evolución tiene tres momentos, que son las transiciones. La primera transición, integración y concentración. La segunda transición, diferenciación. Y la tercera transición o momento de la evolución es el incremento de orden. ¿Sí? En el primer, momento de transición pasa de lo simple a lo homogéneo. En el segundo momento pasa de lo homogéneo a lo heterogéneo. Y en el tercer momento pasa de lo indeterminado a lo determinado. ¿Sí? Ahora, entonces no confunda usted los estados de la materia con los momentos de la evolución. Ahora, estoy acá ya. Estoy ahí. Ahora, sigo leyendo. Cuenta a vida de los cambios que sufre el movimiento de las cosas en el proceso evolutivo. Algunas les han dado diarrea al cerebro, calambre al cerebro. Cuenta a vida de los cambios que sufre el movimiento de las cosas en el proceso evolutivo. Cuenta a vida de los cambios. Cambios, transiciones, momentos, es lo mismo. O sea, en el texto hablar de momento de la evolución es lo mismo que hablar de las transiciones. Y la transición es lo mismo que hablar de cambios. El momento de la evolución es el cambio, el momento que está cambiando. Quiere decir que para un mismo hecho hay tres maneras de decirlo. Momento, transiciones o cambios. Con eso evito la monotonía y se pueden entender en el texto que estas palabras son sinónimas. Spencer distingue tres cambios en la evolución: el cambio de lo simple a lo complejo, el cambio de lo homogéneo a lo heterogéneo y el cambio de lo indeterminado a lo determinado. Sí, y así puedo cambiar. Entonces decimos, ahora, algunos dicen cuenta vida, ¿qué es eso? Cuenta, pero uno, dos, tres, orden. La palabra cuenta se puede entender como orden. Y había del verbo haber, es decir, existir, existente. Entonces el texto dice orden existente de los cambios que sufre el movimiento de las cosas en el proceso evolutivo. Orden existente de los cambios. Quiere decir que primero se va a dar la integración y concentración en ese orden, porque dice orden existente de los cambios. Después, en la materia para Spencer, se va a dar la diferenciación y después se va a dar el incremento de orden. Orden existente de los cambios que sufre el movimiento de las cosas en el proceso evolutivo.
Enuncia la ley de la evolución. ¿Estás leyendo conmigo? Enuncia. ¿Quién enuncia? Porque aquí dice, enuncia la ley de la evolución. ¿Quién enuncia? A ver, escríbeme, por favor. Porque dice, enuncia, es lo mismo, dice, plantea, se ve el mismo verbo, ¿ya? Enuncia la ley de la evolución en los siguientes términos. A ver, vamos, chicos, vamos escribiendo. A ver, vamos a ver. Enuncia, ¿quién enuncia? Espero que estén conmigo en la clase, chicos, ¿ah? Porque estamos ante un texto filosófico. Dice, enuncia la ley de la evolución en los siguientes términos. ¿Quién enuncia? Spencer, correcto, sujeto tácito. Spencer enuncia la ley de la evolución en los siguientes términos. Y aquí vienen unas comillas y aquí se cierran comillas. ¿Qué quiere decir? Que lo que está entre comillas es lo que Spencer nos dice exactamente con esas palabras. Es una cita textual. Para Spencer, la evolución es la integración de la materia. Claro, el primer momento de la evolución es la integración. ¿Sí? Ahora, escúchame por favor. Si para Spencer la evolución es la integración de la materia, integración es que se junte, se reúna, te pregunto, ¿cómo estaba la materia inicialmente, originalmente? ¿Qué me podría responder? Correcto, Teresita. Entonces, la materia en un inicio era simple, no se podía dividir más, era homogénea, todas iguales, y no sabíamos que era indeterminada, y estaba esparcida, con tus propias palabras, Rocío, Teresa, desintegrada, esparcida. Entonces, para Spencer, la evolución se va a dar cuando la materia comienza a integrarse. Cuando la materia comienza a integrarse, integración y concentración. Entonces, Spencer nos dice, la evolución es la integración de la materia y la disipación concomitante del movimiento. La palabra disipación significa desaparición, significa desaparición. Entonces, la evolución es la integración de la materia y la desaparición concomitante. Disipación es desaparición. Y concomitante significa que se da a la vez, simultáneo. Que se da a la vez, simultáneo. Entonces, para Spencer, la evolución es la integración de la materia y la disipación simultánea del movimiento. ¿Qué es lo que va a desaparecer? El movimiento. Esa disipación es una desaparición concomitante, es una desaparición simultánea. Pero simultánea ¿a qué? A la integración. Quiere decir que la materia en un inicio estaba esparcida. La evolución para Spencer comienza cuando la materia comienza a integrarse y a la vez, en ese instante, simultáneamente, desaparece el movimiento. Pero para que desaparezca el movimiento, quiere decir esto que en un inicio la materia no estaba estática, estaba en movimiento y después desaparece el movimiento. Entonces lo vamos a graficar. Lo vamos a graficar. Entonces, para Spencer, la materia en un inicio, tenía movimiento. ¿Sí? Entonces, la materia en un inicio era simple, homogénea, indeterminada. Estaba esparcida, desintegrada y moviéndose por todos lados. Imagínense. Y la materia, comienza
a integrarse, a juntarse. Y a la vez, simultáneamente, ya no tiene movimiento. Desaparece el movimiento. Entonces, la evolución es la integración de la materia y la disipación concomitante del movimiento, por la cual, ahora sí me escucha, por favor, vamos a hacer el análisis del texto. Por la cual, voy a analizar por y voy a analizar la cual. Por la cual. La palabra por es una preposición que tiene 14 funciones. Una de sus tantas funciones es indicar causa, factor, motivo. Claro, puede indicar otras cosas, puede indicar, por ejemplo, lugar, por la esquina del viejo barrio la vi pasar, por la esquina, por ese lugar. Pero la palabra por y también se utiliza para indicar causa, motivo. Estamos por no haber obtenido el éxito, ahora llora. Por no haber, o sea, indica la causa, el factor. Entonces, en este caso, la palabra por está indicando causa-factor, ¿sí? Por la cual, ¿sí? Por la cual. ¿Y quién sería la cual? Vamos a hacer referencia. ¿Quién sería la cual? ¿Sí? La evolución, dice Spencer, es la integración de la materia y la disipación concomitante del movimiento por la cual la materia pasa de un estado de homogeneidad indeterminada e incoherente al extremo contrario. Por este factor, por esta causa, por la cual. ¿Quién sería la cual? A ver, respóndame, por favor. Por la cual. ¿Quién sería la cual? Por la cual. Vamos, chicos, vamos, vamos. La evolución es, uno, la integración de la materia y dos, y la disipación concomitante del movimiento, por la cual la materia pasa de un estado de homogeneidad indeterminada e incoherente al extremo contrario. ¿Quién sería la cual? No me están respondiendo. ¿A quién se refieren con la cual? Correcto, Teresa, a la disipación. A la disipación del movimiento. ¿Sí? Entonces, la materia, escúchame por favor, en un inicio estaba desintegrada y en movimiento. La evolución se va a dar, según Spencer, cuando la materia comienza a unirse, a integrarse, a juntarse y simultáneamente desaparece el movimiento. Ahora, esa desaparición del movimiento va a ser la causa por la cual, por esa desaparición del movimiento, por esa disipación, la materia, ese es el efecto. Porque si hay una causa, hay un efecto. Y el efecto va a ser este, que lo voy a subrayar de otro color. El efecto va a ser este. Que la materia pase de un estado de homogeneidad indeterminada e incoherente al extremo contrario. Por la cual la materia pasa, dice, de un estado de homogeneidad. O sea, cuando se integra, escúchame, por favor, acá desaparece el movimiento. Y la desaparición del movimiento va a ser la causa de que, por la cual la materia pasa de un estado de homogeneidad, mire acá, homogeneidad indeterminada e incoherente, una homogeneidad indeterminada, pasa al extremo contrario. Y el extremo contrario de lo homogéneo, ¿qué cosa vendría a ser? Lo heterogéneo. Pasa de un estado de homogeneidad indeterminada al extremo contrario. Y lo contrario de homogéneo es heterogéneo y de indeterminado es determinado. Por lo tanto, el extremo contrario, ¿sí? El extremo contrario, estamos de este estado
es este estado. Ese es ese estado. Pero como en el texto dice líneas arriba, que esos cambios se iban a dar en orden existente, entonces la materia, ¿sí?, va a pasar de un estado de homogeneidad indeterminada a un estado de heterogeneidad indeterminada y va a llegar al fin a un estado de heterogeneidad determinada, al extremo contrario. ¿Sí? Entonces yo te pregunto, a ver, escúchame, quiero que me respondas por favor con rapidez, ¿ah? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de que el estado pase, de que la materia pase de un estado de homogeneidad indeterminada al extremo contrario? Le vamos a poner estados, ¿ya? El estado A, donde la materia es simple, homogénea, indeterminada, en movimiento. El estado B, donde la materia es compleja, homogénea, indeterminada. El estado C, estado de la materia, donde la materia es compleja, heterogénea e indeterminada. Y el estado D, que sería el estado de, estamos el extremo contrario, pues, en estado de complejo, heterogéneo y determinado. Entonces, el texto me está diciendo que la materia pasa del estado B al extremo contrario, que es el estado D. Pero como no se puede pasar directamente, va a pasar de B a C y de C a D en ese orden. Pero ¿cuál es el factor? Escúchame, por favor, ¿cuál es el factor que la materia pase de B, del estado B, al extremo contrario, al estado D? ¿Cuál es la causa? No, 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 Teresita. No, Teresita. La causa es, la cual, y aquí está la causa. La evolución es la integración de la materia y la disipación concomitante del movimiento por la cual, por esa disipación, la materia pasa. Entonces, el factor es la cual, es la disipación. Ese es el factor. Entonces, si a ti te preguntaran en el examen de admisión, ¿cuál es la causa? Es la disipación del movimiento. ¿Cuál es la causa de la diferenciación? O sea, ¿por qué la materia pasa de B a C y de C a D? Es la desaparición del movimiento. O sea, en otras palabras, la materia en un inicio era simple, homogénea y indeterminada. Estaba en movimiento y estaba desintegrada. La evolución comienza cuando la materia comienza a integrarse, a concentrarse de lo que estaba esparcida y también pierde movimiento. Esa pérdida de movimiento, la disipación, hace que la materia llegue hasta el final. Es decir, es la causa de la diferenciación, es la causa del incremento de orden. Porque la desaparición del movimiento va a llevar la materia de un estado de homogeneidad indeterminada e incoherente a un estado de heterogeneidad determinada. No se vaya usted a olvidar, por favor. ¿Sí? Entonces, para Spencer nos dice, la evolución es la integración de la materia y la disipación concomitante del movimiento por la cual la materia pasa de un estado de homogeneidad indeterminada e incoherente al extremo contrario. ¿Sí? Hasta ahí espero que se haya entendido. Y por el cual, y nuevamente el por, que indica causa. ¿Y quién sería el cual ahora? ¿Quién sería el cual? Y por el cual, ¿quién sería el cual? Pregunto, dice, ¿no? ¿Quién sería el cual ahora? Y por el cual. Y por el cual. ¿Quién sería el cual? Vamos, chicos, vamos, vamos. ¿Quién sería el cual?
No, el cual solamente sería esto de acá, el extremo contrario. El cual solamente sería el extremo contrario. ¿Sí? La evolución es la integración de la materia y la disipación concomitante del movimiento, por la cual, por esa disipación, la materia pasa de un estado de homogeneidad indeterminada incoherente al extremo contrario, y por el cual, o sea, por ese extremo contrario, el cual sería el extremo contrario, y por ese extremo contrario, el movimiento retenido sufre una transformación paralela. El movimiento retenido, profe, pero el movimiento no había desaparecido. Entonces, ¿qué debo entender? Que el movimiento no desapareció totalmente. Debo interpretarlo. O sea, debo entender que el movimiento todavía se mantuvo poquito por acá, a ver. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al inicio la materia era simple, homogénea, indeterminada. ¿Sí? Estaba en movimiento y desintegrada. La materia comienza a integrarse y pierde movimiento. Al perder el movimiento, pero no todo, hay movimiento que todavía queda, al perder movimiento, la materia, estamos, pasa al extremo contrario. Es decir, se da la diferenciación y el incremento de orden. Llega hasta el extremo contrario, hasta ese estado de heterogeneidad determinada. Y este estado último ahora es la causa de que el movimiento que todavía queda se mueva de otra manera. De repente ya se mueve, voy a ponerlo de otra manera, de repente ya se mueve así, se mueve de otra manera. De repente ya se mueve de otra manera. ¿Y por qué se mueve ahora de otra manera? Porque hemos llegado al extremo contrario, al último estado. Entonces, hasta ahí es lo que nos dice el primer párrafo. ¿Qué nos dice? Estamos en el primer párrafo, el autor no dice prácticamente, sino dice lo que Spencer dice. O sea, no dice, oye, Spencer dice esto. Hay tres momentos de la evolución. Y con sus propias palabras, Spencer no dice eso. La integración es la evolución de la materia, la integración de la materia. En la primera parte, el autor, él no dice, sino, oye, Spencer dice esto, nos informa. Y el autor nos informa. En el segundo párrafo, escúchame por favor, es en el segundo párrafo, ¿sí? Estamos, según Spencer, la evolución era así, ¿no es cierto? Pero en el segundo párrafo nos va a decir esto, el autor del texto. Dice, aunque Spencer capta uno u otro rasgo de cierta forma de desarrollo, y esta palabra es importante para usted, cierta forma de desarrollo, ¿no? Aunque Spencer capta cierta forma de desarrollo, su intento de Spencer de atribuir universalidad a esta definición, ¿cuál definición? La que habíamos visto acá, ¿sí? Mire lo que está entre comillas. La evolución es, cuando dicen es tal cosa, esta es una definición. Esta es una definición. Esa es una definición. Entonces, Spencer nos quiere decir, o sea, no el autor, Spencer nos quiere decir que esto de acá, que todo esto de acá, que todo esto de acá que ha explicado Spencer, es universal. El autor dice, no, 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 lo que tú has dicho se aplica a cierta forma de desarrollo. Aunque Spencer capta uno u otro rasgo de cierta forma de desarrollo, su intento de atribuir universalidad a esta definición, el autor dice, no tiene fundamento. No está bien. Está opinando el autor. El autor dice y opina. No, no, está mal. El carácter metafísico y mecanicista de su concepción. ¿Qué significa metafísico? Que está más allá de lo físico, que es algo que no es real. O sea, lo que el autor le está diciendo es, espera, 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 ¿cómo vas a decir que esto es universal? Estás mal. O sea, yo acepto que se aplica a cierta forma de desarrollo. Y además lo que tú dices no es real, es metafísico. Entonces, el carácter metafísico y mecanicista de su concepción se expresa a sí mismo en su acerto. Acerto es afirmación. ¿Qué afirmación? Spencer nos va a decir que la evolución tiene un límite. Eso nos va a decir Spencer. Oye, Spencer nos va a decir que la evolución va a tener un límite.
Va a tener un límite. Este límite, según él es Spencer, es el equilibrio del sistema o agregado evolucionante en que todas las fuerzas contrarias se contrarrestan entre sí. Entonces, para Spencer, en primer lugar, este es el proceso de la evolución. El momento uno, el momento 2, ese es el proceso de la evolución. Para Spencer, esto es universal. Para Spencer, la evolución va a tener un límite y ese límite va a ser el equilibrio. Este límite, según él, es el equilibrio del sistema o agregado evolucionante, bla, bla, bla. Y el autor le responde, estoy en la penúltima línea, cierto, le dice, está polemizando. Cierto, le dice. Pareciera que le da la razón, cierto, al equilibrio sigue tarde o temprano la desintegración. Cierto, Spencer, tiene razón ahí. Entonces, ¿qué plantea Spencer? Ahora sí, este es todo el planteamiento de Spencer. Para Spencer, la evolución va a tener tres momentos: integración, diferenciación y incremento de orden. Para Spencer, este proceso de la evolución que él está planteando es universal, se aplica a todo tipo de materia, a todo tipo de evolución. Para Spencer, la evolución tiene un límite. Nuevamente, por favor, creo que no me estoy dejando entender bien. Nuevamente, ¿sí? Este planteamiento lo plantea Spencer: integración, diferenciación e incremento de orden. Spencer plantea que esto es universal, y Spencer plantea que la evolución tiene un límite y ese límite sería el equilibrio. Que después del equilibrio, dice Spencer, va a venir la desintegración y ahí queda todo. El autor le dice, espera, no estoy de acuerdo. Lo que tú planteas, integración, diferenciación, incremento de orden, se aplica a cierta forma de desarrollo, no está bien. Además, lo que tú planteas no es real, es metafísico. Y también no es metafísico decir que tiene límite. Si acepto que hay equilibrio, o sea, el autor acepta que hay equilibrio y acepta que va a venir la desintegración después del equilibrio. Acepta que va a venir la desintegración, pero el autor le responde, pero esta desintegración no es definitiva. Acto seguido se reviene un nuevo ciclo. O sea, para el autor va a seguir la evolución. Para Spencer, aquí termina todo. En cambio, para el autor, sobreviene un nuevo ciclo de integración de la materia y del movimiento. ¿Correcto? Pregunto, ¿hasta acá se entendió el análisis del texto? Es un texto filosófico, chicos, ¿eh? ¿El texto de qué nos habla? Nos habla de la teoría de la evolución propuesta por Spencer. Y el autor, en el primer párrafo, nos dice lo que dice Spencer. O sea, no dice, Spencer dice esto de la evolución. Y en el segundo párrafo, el autor le dice, oye, Spencer, en esto no tienes razón, no tienes fundamento. Además, esto está mal, esto es metafísico, no es real. Eso sí tienes razón, ¿no? Que después del equilibrio viene la desintegración. Pero no, ahí no queda todo, pues te equivocas, Spencer. Después sigue el proceso de la evolución. Entonces, respondamos a las preguntas. En la primera pregunta dice, respecto de los momentos evolutivos, Spencer no aceptaría. Me voy a quedar en esta frase en primer lugar. ¿Qué es lo que no aceptaría Spencer? Acá, Spencer no aceptaría. Si a Spencer le dijeran, de acuerdo a lo que hemos leído, la disipación simultánea del movimiento a la integración, esto sí lo aceptaría. O sea, que la integración de la materia y la disipación son simultáneas, sí lo aceptaría. Que la heterogeneidad es el fin de la homogeneidad, también lo aceptaría Spencer, porque para Spencer la materia pasa de lo homogéneo a lo heterogéneo. Entonces, ahora, que se presente la diferenciación sin la integración previa. No, para el autor primero era la integración, o sea, para Spencer, después era la diferenciación y después vendría el incremento de orden. Esos eran los momentos de la evolución. Entonces, que se presente la diferenciación sin la integración previa, esto no lo aceptaría Spencer. Y tampoco lo aceptaría que se presente la complejidad sin previa simplicidad, porque para Spencer, primero la materia era simple y pasa a ser compleja. Pero lo simple y lo complejo no eran momentos de la evolución, eran estados de la materia. Respecto de los momentos, ¿y cuáles eran los momentos?
Los momentos eran integración, diferenciación e incremento de orden. Entonces, respecto a los momentos, no se pedía que se presente la diferenciación sin la integración previa. Pregunta 1 respondida. Pregunta 2. La evolución para Spencer, no para el autor del texto, para Spencer. ¿Cuándo se produce? Cuando por último se heterogeniza el movimiento. No, un ratito. Quien era homogéneo y se heterogeniza es la materia, no el movimiento. Por lo tanto, la A no está bien. B. Cuando el movimiento contenido por la materia se hace evidente. No. El movimiento de la materia, desaparece y solo queda un poco de movimiento. Recuerde lo que dice al final, ¿sí? El movimiento que se retuvo al final, ese movimiento sufre la transformación paralela. Porque el movimiento lo que pasa, va a desaparecer, se disipa. Entonces, el movimiento contenido por la materia se hace evidente, no. Cuando finalmente el movimiento retenido en la materia se manifiesta, es decir, sufre una transformación paralela. La respuesta correcta es la C. Cuando se comprueba la transformación del movimiento en la concomitancia de la materia, transformación simultáneamente de la materia, no tiene nada que ver. El texto dice, cuando habla de concomitante, la integración de la materia es concomitante a la desaparición, no a la transformación. La respuesta correcta es la alternativa C. Pregunta 3. De acuerdo a la señora en lectura con respecto a la evolución, el autor le dice, oye, no tienes fundamento. Oye, esa definición eso carece de fundamento. Eso es metafísico. Sí, pero no es definitivo, que estás mal. Entonces, toma una actitud contraria, antípodes contraria a la posición de Spencer. Pregunta número 4. Para el autor, el equilibrio del cual se habla. Para el autor, el equilibrio. Para el autor, no para Spencer. Para el autor. Para el autor, cuando hablamos del equilibrio, acepta que hay equilibrio, lo que no acepta es que sea el límite. Sí acepta que es el equilibrio. Y después del equilibrio, para el autor viene la desintegración. Y para el autor, después de la desintegración, sigue ahí. Entonces, para el autor, el equilibrio del cual se habla sería anterior a la desintegración, y la desintegración seguida de un nuevo ciclo. La respuesta correcta, alternativa B. Y para terminar, la última pregunta. El título apropiado es la alternativa A. Reprobación o crítica a la teoría de la evolución según Spencer. Posición de la teoría de la evolución según Spencer, esto no es una posición. Importancia, el texto dice que no es importante, más bien no tiene fundamento. No es la C ni la B. Crítica a la teoría de la evolución. Según Spencer. No, la crítica no es según Spencer. Si no hubiera estado la coma, habrían dos respuestas. ¿No? Crítica o reprobación, que es lo mismo, a la teoría de la evolución, pero esta coma malogró. Si no hubiera estado la coma, también sería una muy buena respuesta. Crítica a la teoría de la evolución según Spencer. Pero cuando digo crítica a la teoría de la evolución según Spencer, significa que Spencer está haciendo la crítica. Aquí quien hace la crítica es el autor. Por eso que la respuesta correcta es la alternativa A y A. Bien, chicos, los voy dejando acá. Ya me pasé 2 minutos, tengo que estar en la otra clase. Un abrazo y cuídense, por favor. Cuídense, chicos. Este es un texto filosófico, ¿sí? Y no hay que tenerle miedo, simplemente no hay que tenerle miedo. Los textos filosóficos son como cualquier otro tipo de texto. Correcto, chicos. Gracias y cuídense, por favor. Un abrazo total. Voy a salir rápidamente porque tengo que dar a otro salón que también voy a recuperar del 28. ¿Sí? Chévere, chévere, chicos. Cuídense. Gracias, chicos. Gracias, total. Un abrazote. ¿Sí? Un abrazote. Gracias.